La procesión de antorcha forma parte de las celebraciones escocesas de Año Nuevo, que se llevan a cabo en la ciudad, conocido como Hod Manney, que significa Noche Vieja. Incluye una fiesta en las calles de la ciudad, conciertos DJ y los fuegos artificiales. Dicho festival comienza desde el viernes 29 de diciembre con la procesión y finaliza en la New Year's Eve, como la llaman los escoceses, al Año Nuevo o Nochebuena. Los orígenes de Hod Manney se remontan a la celebración del solsticio de invierno entre los vikingos con fiestas salvajes a finales de diciembre. La procesión de antorchas en Escocia tiene varios significados. Por un lado, es una manera de dar la bienvenida al Año Nuevo de una forma festiva y espectacular. También se considera una tradición que ahuyenta los malos espíritus y atrae la buena suerte para el año que comienza. Además, algunos la ven como una forma de celebrar la cultura y la herencia escocesa, uniendo a la comunidad en una experiencia compartida llena de tradición y emoción. Acompáñame en este 2023 a participar en la Torchlight Procession de Hod Manney en la capital escocesa. Bienvenidos a una aventura congelada el día de hoy. Bueno, congelada y a la vez con mucho fuego, como pueden ver a mis espaldas. Y es que hoy me encuentro aquí en Edimburgo, en la capital de Escocia, y me encuentro en medio de una procesión de antorchas, amigos. Nunca había venido a este evento y es que forma parte de las celebraciones de fin de año. Hoy es 29 de diciembre y arrancan los festivales y las celebraciones del Hod Manney con esta procesión. Ya les voy a ir contando un poquito más de qué se trata, pero aquí les dejo unas imágenes. Bueno, y ahora mismo estoy en la fila para poder recoger, digamos que mi entrada, un brazalete. Este evento, amigos, no es gratis, es privado. Obviamente hay gente que lo va a poder ver desde afuera en las calles, pero para tú participar dentro de la procesión tienes que haber comprado un ticket. Así que bueno, yo tengo aquí mi ticket en el teléfono y estamos en la fila. Hay un montón de gente, no me esperaba que hubiera tanta gente. Miren, aquí está. Hay varios puntos de recolección. Aquí vas a poder retirar lo que es el brazalete o las antorchas que puedes llevar. Yo en este caso no compré antorchas, son dos tipos de tickets diferentes, uno con la antorcha y uno simplemente el brazalete para participar. Mi idea como era grabar este video, obviamente que no voy a andar con una antorcha en la mano y a la vez con la cámara. Así que nada, ya estamos aquí acercándonos a la zona de colección del brazalete y de las antorchas. Está la gente aquí recogiendo sus antorchas. Son, para los que les da curiosidad, son unas antorchas hechas de cera, algo así, digamos que es como una vela gigante. Tickets to this will give you entry to the procession, and then you can just get your torch at the bottom. Oh, okay, no, I don't have torch, just the entry. You don't have a torch? No, just the entry. Are you with the group that does have a torch? No. So you need to have a torch in order to join the procession, unfortunately. Oh, really? But Yeah. doesn't say anything in the Yeah, so it says entry on the ticket. website when you're booking that you need to have a torch while you're to join the procession. Oh, because I just bought my ticket. It's just myself, so that's why. Yeah, if you give me 2 seconds, I'll just have a quick word. Bueno, amigos, al parecer me están diciendo que necesito tener una antorcha a juro para poder participar, pero en la página web no decía nada de esto y yo vine sola, no tengo ningún grupo porque me dice si hay alguien que tenga antorcha en el grupo, pero yo no tengo tampoco, así que no sé si me van a dejar participar o no. That's no problem, we'll just Okay. let you in. Yes, just myself. So. Yeah, that's no problem at all. Okay, thank So if you just enter the gate there. Okay, thank you. Ok, listo, amigos, tenemos nuestro tiquecito, no hay ningún problema. Creo que fue un error de el chico que no sabía.
solamente me dieron, digamos que el brazalete para poder entrar, así que aquí vamos. Entramos, amigos, y oficialmente estamos en la Torchlight Procession de este Hot Money 2023. Y bueno, hay un montón de gente, también hay animadores, como pueden, no sé si me están escuchando bien en este momento, espero que sí, pero hay música, hay unas pantallas y hay unos animadores. Ya veo que hay gente como con fuego. Y también lo que sí hay, amigos, es mucho frío. Tengo las manos súper congeladas. Creo que ya no las siento y apenas estamos llegando. Bueno, ya han pasado más de media hora desde que estamos aquí parados, todo este montón de gente, y esto no arranca, amigos. Parece que ya falta nada para comenzar a caminar. Todavía no he encendido las antorchas. La gente está aquí con sus antorchas en la mano. Ahora adelante hay un punto donde la gente va a encender sus propias antorchas. Al momento ha habido como música, digamos, para entretener a la gente. El frío está fuertísimo. Yo estoy congelada, la gente está aquí bailando, moviéndose para poder ir resistiendo el frío, pero ya casi. Be careful in your surroundings because you got a big naked flame there, remember, so do be careful with it. We go drink drinks and take shots until we fall out. Take a roof on fire. Now, baby, tell them, baby, I'm on. Bueno, amigos, les cuento que la procesión de las antorchas tiene varios significados. Por un lado, es una manera de darle la bienvenida al año nuevo, pero también se dice que es una forma de alejar y espantar a los malos espíritus, y también es una manera de alejar a los malos espíritus y a la vez atraer cosas nuevas y positivas como la buena suerte. Otros la ven como una manera de celebrar la cultura escocesa como se hacía en la antigüedad. Y bueno, la tradición es que la gente lleva las antorchas en sus manos, obviamente, como pueden ver, y se recorre como un poco la ciudad. En esta ocasión, este año el Hot Money está celebrando 30 años de aniversario, que son las fiestas de fin de año. Así que bueno, hicieron una ruta un poquito diferente. Salimos desde el Parque Los Meadows y vamos caminando hacia la parte vieja de la ciudad, y la procesión va a terminar a los pies del castillo de Edimburgo. Bueno, va a haber un show de fuegos artificiales para cerrar allí la procesión, y bueno, viene dándole la apertura a lo que son las fiestas de fin de año que se van a realizar en Edimburgo. El día 31 de diciembre normalmente hacen una fiesta callejera, hay eventos, hay DJ, música en vivo, todo esto es privado, hay que pagar, y de hecho las entradas, amigos, se agotan desde mucho antes. Amigos, yo me tuve que salir de la procesión, se los confieso, y es que tengo demasiado frío. Bueno, me tuve que salir de la procesión porque tengo las manos, los pies, no los aguanto. El frío es impresionante, amigos. Estamos a 2 grados y la sensación es de -1, así que vi que había aquí un supermercado y entré a comprarme un chocolate caliente. Miren estas máquinas, porque, o sea, simplemente no aguanto, necesito calentarme mientras sigue pasando la procesión y ya me vuelvo a unir. Estamos ya caminando por la calle de la Royal Mile, la Milla Real. Es la calle más popular aquí de Edimburgo, de la zona vieja. Al final de esta calle se encuentra el castillo de la ciudad. Y bueno, es una calle de piedras, así que voy así como pisando súper fuerte. Con este frío, miren como, no sé si se logra apreciar en la cámara, pero voy sacando humo por la boca del frío que está haciendo, pero una experiencia diferente.
parte de este evento de la caminata también decían que van a haber como grupos de gaitas, artistas, de esta gente que hace shows de fuegos, bailes y cosas con fuego. También se estarán presentando. La verdad yo no he visto hasta los momentos ningún grupo ni nada de música, pero supongo que va a ser al final, al completar toda la caminata, donde van a haber unas pantallas y allí va a ser el cierre como tal. Claro que si quieres ver pasar la procesión, la vas a poder ver desde la calle aquí en Edimburgo sin problema, pero para poder estar dentro aquí como voy yo caminando, sí tienes que tener el ticket, y por eso está toda la zona controlada, para que no se pueda meter la gente que no está participando. Pero igualito, bueno, pueden verlo así desde las calles. Miren cómo está la gente por aquí viéndonos pasar en esta procesión de antorchas. Y les puedo decir, amigos, que hay un montón de gente. Yo no me esperaba que hubiese tanta gente participando en esto. Y aunque llevo varios años viviendo aquí en la ciudad, la verdad que yo no me había enterado de que esto ocurría acá. Lo bueno que sí veo es que el evento está bastante bien organizado. Fíjense que las calles están cerradas, hay vigilancia, miren cómo tienen esto por aquí, estas rejas, hay seguridad para que no se meta gente que no tiene entrada, que no tiene tickets, así que todo lo controlan súper bien. Por supuesto, las calles están cerradas para el tráfico de vehículos y bueno, hay policías también por todos lados. Miren esa cantidad de gente, amigos, cómo se ve, qué espectáculo estas vistas ahora mismo. Miren qué imagen más bonita, amigos. Ahí al final eso que se ve es el castillo de Edimburgo y está súper iluminado. Miren qué lindo. Bueno, y otra cosa interesante de este evento es que parte del dinero que se recauda con las entradas va destinado a varias charities que son como fundaciones de caridad, especialmente a una para personas sin hogar. Así que bueno, parte del dinero que se paga para la entrada va a eso, lo que me parece súper bien, que ojalá de verdad ayuden a esas fundaciones y a esa gente que se encuentra en situación de calle, que sí las hay. Bueno, y ya llegamos aquí abajo a la parte donde será como el final de esto. Estamos a los pies del castillo, en la parte de atrás, no sé, y creo que ya están mandando que la gente se apague las antorchas, pero ahora viene como un show o algo aquí. Estoy viendo que hay un grupo de gaitas escocesas y miren cómo está el castillo iluminado. Y parece que ya la gente está apagando las antorchas. Bueno, miren que hay un lugar como especial donde apagar las antorchas no es a lo loco, sino en estos llenos, no sé, de agua o algo, y luego las dejan en otro lado la basura, en esos contenedores azules. Miren, ahí la están ya botando. Ahí están todas las antorchas ya para botar en un solo lugar. Y bueno, amigos, este video ha llegado a su final. Yo creo que hasta aquí llegó todo. Esos eran los juegos de que ellos comentaban. Yo no sé, siento que ya la gente se está yendo. Pensé que iban a haber fuegos artificiales o algo al final, pero yo veo que la gente ya apaga sus antorchas y la gente se está yendo de aquí. Así que creo que no va a haber más nada, o es que yo llegué de última y me perdí las bandas y la cuestión, pero yo no vi más nada.
Así que bueno amigos, nada, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta procesión. Sé que es algo un poco diferente. El video, bueno, ha sido un poco corto, la verdad. Pero bueno, de igual manera quiero invitarte a que te suscribas a este canal dándole clic al botón rojo que aparece debajo del video y por supuesto activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que estaré publicando por aquí, y será hasta la próxima. Adiós.